¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, estamos un tanto tarde o temprano, dependiendo de cómo lo interpretemos, ¿no? Son casi las 2 de la mañana cuando estoy grabando este video. Es una hora que a muchos puede parecer extraña, pero otros coincidirán conmigo en que a veces es la mejor etapa del día, el mejor momento del día para poder pensar, reflexionar, meditar sobre cuestiones elevadas, sobre cuestiones del autoconocimiento, de la espiritualidad y todo eso, porque en horas, digamos, a partir de las 5 o 6 de la mañana hasta que muere el día y todos o la mayoría van a dormir, suele ser un tanto difícil, ¿no? Porque hay el bullicio, de todo tipo, de todo tipo. Porque en realidad muchas veces la gente ese bullicio lo hace para intentar acallar la voz que llevan en su interior, la voz de la intuición le dirían algunos, eh, el diálogo interno, la chispa de Dios que mora dentro de ellos, en fin. Hay mucha gente que así como en algunas antiguas culturas en su arte tenían horror al vacío, tienen auténtico horror al vacío de sonido. Y por eso es que nuestra sociedad es cada día más lamentablemente y horrorosamente bulliciosa. Pero bueno, en estos momentos hay algo más de calma. Y estoy aquí para comentar mi punto de vista personal. Es prácticamente recapitular elementos de mi historia de búsqueda espiritual con este libro, el libro Durantia. Y bueno, esta es la edición física, cómo llegó hasta mí y cosas previas y algunas reflexiones también. La edición que les acabo de mostrar del libro Durantia, la física, la latinoamericana, llegó a mí el 2019. No mucho antes de que yo emprendiese un viaje de más de un año, del cual también hay videos aquí en el canal, a una ciudad de la Amazonía por temas de trabajo. Allá me agarró la pandemia, fueron momentos muy difíciles porque estaba lejos de familia, estaba lejos de mis amistades, estaba lejos de muchas personas que apreciaba y aprecio. Y era un entorno totalmente nuevo. Y además el tema de la pandemia, yo trabajaba en un centro de salud, así que había bastantes cuestiones para preocuparse y estresarse, ¿no? Y una de las cosas, yo diría la más importante, la que me mantuvo fortalecido, de pie, sin desmoronarme, fue la lectura del libro Durantia. Conocí también personas que eran lectores de distintas partes del mundo, compartíamos, hasta ahora lo hacemos, mediante chats, mediante transmisiones, programas, etcétera. Y esa comunidad espiritual también me fue de mucha ayuda. Si no hubiese tenido yo el libro Durantia, hubiese probablemente tirado la toalla. No hubiera sido en todo caso nada fácil. Sin embargo, la certeza, mientras uno veía a tanta gente que pues la pasaba muy mal y cosas terribles que ocurrían debido a ese virus, pues uno tenía la certeza de que hay un Dios que está al mando, un Dios que por más que parezca en este mundo decimal, en este mundo experimental, pues eso no significa que se le haya ido las cosas de las manos a Dios o que, bueno, que todo esté a la deriva y sin esperanza, ¿no? El propio hecho del auto-otorgamiento de Jesús de Nazaret, Micael de Nevadón aquí, ya hace que este sea un lugar muy especial a nivel no solamente para nosotros que lo habitamos, sino a nivel de todo un universo. Son muchas cosas que uno descubre, que la vida no acaba aquí, que después empieza la verdadera carrera de ascensión. Y descubres también muchos valores, sobre todo en la parte del libro Durantia que habla sobre el discurrir de la historia de la humanidad y la vida y enseñanzas de Jesús. Pero más allá de eso, yo conocí el libro Durantia cuando tenía entre 16 a 17 años de edad, gracias a mi tía Matilde, que en paz descanse. Curiosamente en los últimos meses de su vida, ella era una gran buscadora de la verdad. Y de pronto, bueno, se da cuenta que yo estaba en un grupo parroquial católico, carismático, que tenía mucho hambre de saber más de Dios, oraba bastante, y que estaba pues todo el rato en la computadora viendo páginas como Pro Ortodoxia, que hablaba de las iglesias ortodoxas, o cuestiones de los evangelios apócrifos, etcétera. Y entonces, de una manera insinuante, de una manera que en realidad es pedagógica incluso, no solo para mí,
sino en general para hacer llegar el libro Durantia de una u otra manera. Si ustedes tienen parientes que sean adolescentes, incluso niños o jóvenes, e incluso para muchos adultos también, que es la de no decirles, estás buscando cuestiones espirituales, cuestiones religiosas, la vida de Jesús, toma este libro, lee esto, aquí está. No, 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 no. Ella insinuó, invitó más que insinuar. Mira, ¿qué te parece? ¿Puedes por favor, como una persona ya de avanzada edad, puedes por favor entrar a esa página? Yo no sé cómo descargar, yo no sé cómo imprimir. Yo lo imprimía, obviamente estamos hablando año 2002, 2003, las impresoras imprimían lento. Y entonces yo iba viendo cómo salía y decía ahí, ¿no? La vida de Jesús tal, me daba cuenta que era lo que estaba saliendo de ahí. Y ella me decía, mira, si tú que estás en una búsqueda, te podría gustar, te podría resultar interesante, darle una oportunidad, darle unas leíditas y todo, ¿no? Yo lo tomé un poco en cuenta, lo leí, de ahí me di cuenta que era pues un montón de documentos, la página de la Fundación Urantia se me antojó muy fría, poco atractiva, etcétera, 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 términos extraños, ajustador del pensamiento, monitores misteriosos, morontia, autootorgamientos. Entonces, bueno, uno era adolescente y los adolescentes son como son. Así que yo tenía otras cosas en las cuales pensar, andaba más metido también en temas de conspiraciones, fenómeno ovni. Por supuesto, me fascinaban las historias de viajes en el tiempo. Y en ese contexto aparece una saga que todos ustedes conocerán, que es Caballo de Troya. Caballo de Troya, bueno, me fascinó porque yo hace tiempo oraba mucho, decía adiós, lo que leo en la Biblia, lo que me enseña el grupo parroquial no me satisface, siento que quiero conocer más de Jesús, quiero conocer más de Dios, y Caballo de Troya pues cayó como anillo al dedo porque yo lo asumí así, como muchísimos miles de personas, sobre todo en el mundo de habla hispana, también lo asumen, ¿no? Como que realmente era una historia, y además miren esos elementos de acción que tanto nos gustan, ¿no? Un viaje en el tiempo, el periodista intrépido que busca sacar unos documentos confidenciales de ese proyecto del gobierno estadounidense para llegar a la vida de Jesús, el mayor Jasón con el ingeniero Eliseo, que se arriesgan, y todo este tipo de cosas que suenan tan interesantes, ¿no? Además de, por supuesto, la gran profusión de datos históricos y geográficos que pone JJ Benítez en Los Caballos de Troya, que lo hacen una obra fascinante que yo hasta ahora tengo. De hecho, pasaron muchos años que yo estaba así, conocí gente muy chévere que es lectora de Caballo de Troya, que creen que es real. Y llega un momento en el que incluso uno trata de hacer lo que le llaman las armonías, ¿no? Las armonías, antes habían las armonías en los primeros tiempos del cristianismo, se da cuenta de los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan, y entonces la armonía Amonio, me acuerdo, creo que era, y otras, que son básicamente unas obras en las cuales tratan de compilar todo lo que dicen los evangelios como poniéndolos en uno solo, ¿no? Puntos en común y todo. Y yo, por ejemplo, por ahí incluso hasta ahora en el canal, no reniego ni oculto mis antiguas creencias. Yo decía, bueno, para mí que sí, son totalmente compatibles. El libro de Durantia es una revelación que viene de los cielos, en el sentido figurado, o sea, viene de instancias espirituales, mientras que Caballo de Troya es la confirmación humana, es que alguien viajó en el tiempo y se dio cuenta que las cosas eran. De pronto te das cuenta que Caballo de Troya no es igual que el libro de Durantia, y no solo por el tema de viaje en el tiempo y otros, sino que tiene también condimentos y cosas que incluso van contra la revelación de Durantia, ¿no? Una serie de cuestiones por ahí que ya ustedes algunos las sabrán y otros de su lectura pueden irlas descubriendo. La ley del contrato, por ejemplo, ¿no? Por ponerles una. Y entonces es ahí cuando tú, si eres sincero intelectualmente, vas a las fuentes y además te das cuenta de otras cosas de Benítez, como que Benítez sí conocía la revelación de Urantia, como que hay un libro muy interesante, ninguneado lamentablemente, de los señores Beorlegui y el fallecido y grande Antonio Rivera, Ni caballos ni troyanos, y que incluso en una de las obras de Benítez, como el Testamento de San Juan, él directamente menciona aquí: el presente documento no es fruto de mi imaginación. Las crudas afirmaciones que en él se vierten proceden de una revelación otorgada al mundo hace medio siglo y custodiada hasta hoy por la denominada Fundación Urantia. Con mi agradecimiento a dicha fundación por haberme permitido beber en sus para mí sagradas fuentes, la Iglesia conoce esta revelación, pero obviamente la ha silenciado y rechazado, de igual modo que los instalados en el poder solo bendicen y hacen suyo aquello que les beneficia. Desde el enviado o incluso antes, JJ Benítez estaba en una búsqueda, fascinado por el personaje de Jesús, por el tema de la sábana santa y otras cosas. Entonces, en esa búsqueda, todo indica que le encontró el libro de Durantia. Quedó fascinado,
De hecho, él aquí reconoce, de hecho, habla de sagradas fuentes. Eso es muy fuerte. Dice otra cosa que yo estoy de acuerdo, y es que yo pienso que la Iglesia Católica sabe de la existencia de la revelación de Urantia. No solo sabe que es real, sabe que verdaderamente es una revelación. Y la ningunea. Dios es terrible. Está condenando a millones de personas a ser tuertos espirituales. Está retrasando la evolución de muchísima gente. Y está siendo no solo deshonesta intelectualmente, sino lo que es peor, deshonesta espiritualmente. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que Benítez, en su búsqueda espiritual, encontró el pináculo, el culmen de la misma, cuando encontró el libro de Urantia. Incluso en otra obra donde no agradece a la fundación, que es La rebelión de Lucifer, habla también de cuestiones como que el planeta se llama Urantia, ¿no? Como Urantia, algo así pronunciarías Urantia en inglés, ¿no? De los urantianos. Entonces son cosas que ya son tan evidentes que a mí me da pena barra sorpresa cuando yo veo estas peleas de gente, sobre todo de Caballo de Troya, que creen que es una cosa real. Y como yo repito, también lo creí durante muchos años, y se van contra el libro de Durante, incluso algún imbécil, porque no hay otra forma de denominarlo, por ahí poniendo una y otra vez el libro de Durante es obra de Illuminatis. ¿Por qué? Porque niega la reencarnación, porque niega temas, digamos, conspiranoicos, niega bueno, no es que niegue exactamente el tema de las canalizaciones, pero las califica pésimo, las califica de sórdidas, o sea, lo peor de lo peor, ¿no? Entonces hay gente que quiere seguir aferrado a su mezcla nueva era con Caballo de Troya, que también niega la reencarnación, pero es más light. Y pues le seduce más eso, le seduce más vivir en un mundo de mentiras fabricando fantasías para no llorar. Y cuando llega la revelación, que es pues el libro Grantia, que es crudo y directo, pues eso les hace yaya, les duele porque se dan cuenta que tienen que renunciar a muchísimas cosas. Y yo les digo, muchachos, ese duelo tienes que vivirlo. Es duro, porque tienes que darte cuenta que muchas cosas que tú creías pues no eran. Pero al final no hay nada mejor que la honestidad intelectual y sobre todo, como digo, la espiritual. El libro de Urantia yo lo encontré en una noche que nunca olvidaré en una feria del libro. Yo primero creí que estaba en la feria del libro del Lima el stand, y de ahí me combiné no sé cuántas cuadras hasta llegar a la feria que era la llamada Antifil, ¿no? Que es una feria alternativa. Ahí lo encontré y salí con una gran sonrisa porque en mi fuero interno sabía que había descubierto un gran tesoro. Sabía que al fin me iba a reencarrilar, si existe el término, en algo que debió haber hecho mucho antes. Me acompañó, como digo, en ese viaje, me acompaña hasta ahora, y yo agradezco a Dios porque este regalo lo he podido conocer. Y aspiro que muchos más, pongo mi granito de arena en mi canal y en fin, en mi programa de radio, para que muchos más puedan por lo menos saber que existe. Dios los bendiga y un gran abrazo.